Hola, sean todos bienvenidos. Me presentaré. Mi nombre es Asael Neftalí Virgen Mendoza y actualmente estudio en la Universidad Autónoma Chapingo, ubicada en Texcoco, Estado de México. Y pertenezco al departamento de fitotecnia. Como parte del proyecto final de la materia de economía agrícola, presentaré la economía familiar en periodo de pandemia. Así que, sin más, comencemos. Bueno, antes que nada, hay que establecer un marco histórico de antecedentes sobre la historia de las pandemias en la humanidad. Así que, bueno, en un vistazo hacia la historia europea de los últimos 2000 años, nos muestra cómo las epidemias han tenido un impacto fundamental significativo en la trayectoria económica en todas las sociedades. Para ejemplo de ello, tenemos la plaga del Justiniano. Bueno, ¿en qué consiste esta plaga? Esta plaga es caracterizada por muchos autores por dar origen al fin del Imperio Romano. Sí, aquel imperio que tenía un auge económico y un poder político significativo. Esta plaga es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la cuarta más devastadora de la historia de la humanidad, con un aproximado de 50 millones de muertes. Después de esto, en orden, tenemos la época virulenta de los siglos XIV al XVII. ¿Cuál es la característica principal de esta plaga? Que tuvo alrededor de 50-56 millones de muertes y un gran impacto en la etapa comercial que se tenía entre Europa y Asia y África. Tenemos también lo que es la Gran Peste de Milán de 1629 a 1631. Esta se caracterizó por brotes de peste bubónica y ocurrió principalmente en la ciudad de Lombardía, en Italia. En la ciudad de Lombardía hubo aproximadamente 280.000 muertos, lo que tuvo una gran devastación, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social. Posteriormente, la peste evolucionaría y se esparció por el norte y centro de Italia. Tenemos también la peste del Virreinato Español de Nápoles de 1656. Esta se caracterizó principalmente por reducir la población de la ciudad de Nápoles casi 3/4 partes y dar fin a esta hegemonía que se tenía sobre Italia. Y, por último, pero no menos importante, la Gran Peste Negra, que duró tan solo 5 años, de 1346 a 1351, considerada, hasta antes de COVID, la peste con mayor importancia en la historia, pues disminuyó en un 60% la población en Europa y Asia, dando casi fin a esta civilización. Bueno, ahora vemos algo del efecto histórico que tuvieron estas pandemias. De acuerdo con La Borda, un periodista y columnista, en 2020 publicó lo siguiente, que las pandemias nombradas con anterioridad fueron las más importantes no solo por el impacto que tuvieron inmediato, sino por las consecuencias económicas a largo plazo, ya que aquellas plagas o pestes, como queramos mencionarlas, tuvieron una serie de lodos, entre los cuales incluimos que fue la época donde comenzó a diferenciarse significativamente los estratos sociales que habían, ya que era muy notorio como los pobres eran pobres, la clase media y la clase alta o los ricos para ese momento. Contradictoriamente, el autor menciona que la peste negra parece haber sido excepcional por sus efectos positivos. ¿A qué efectos positivos se refiere? Por paradójico que resulte,
La peste negra ayudó a situar a Europa en la posición de poderío económico que no abandonaría hasta aproximadamente 6 siglos después. ¿Esto por qué? Bueno, a pesar de todos los daños a la salud que trajo la peste negra, hubo algo importante, ya que en ese tiempo los campos no eran cultivados porque no había trabajadores que los cultivaran. Entonces, para lograr una salida económica de ello, comenzó a haber negociaciones con personas que se dedicaban a esta actividad, por lo que hubo una etapa de desarrollo económico mayor. Bueno, continuemos. El costo histórico de las pandemias. Hernández y Mar, dos autoras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el año 2020 señalan lo siguiente. Ellas comparan las epidemias con otro tipo de amenazas con las que estamos más identificados, si se puede decir así de alguna forma, como lo son los desastres naturales. ¿Por qué? Ya que estos impactan económicamente directo en las familias, empresas, sector salud, inversiones, sector educativo, etc. Las pandemias a lo largo de la historia han demostrado ser indudablemente devastadoras, con grandes efectos negativos. Sin embargo, la presente pandemia COVID-19 ha exhibido costos superiores a otros eventos que hemos visto en el pasado. Claro que sí. Y entre ellos, a continuación veremos una gráfica sobre eso. Ellas, las mismas autoras, elaboraron una gráfica con datos del Banco Mundial y del Banco Asiático sobre el costo económico de las pandemias durante el siglo XXI en miles de millones de dólares. Bueno, para ello tenemos la MERS del 2012 con 10 miles de millones de dólares, el SARS-S con 40 miles de millones de dólares, esta del año 2002, que desde el 2004 no se ha presentado algún caso, pero que se distinguen ambas por su letalidad. Y un dato interesante, todas estas son predecesoras de COVID-19, así que sabemos que se esperaba una plaga de este tipo, una peste que dañara a la humanidad. Tenemos el H5N1, o también conocida como la gripe aviar, con un daño significativo equivalente al SARS. Tenemos al ébola, con 53 miles de millones de dólares, y tenemos a H1N1, una gripe estacionaria que es mejor conocida como la gripe porcina, tiene un daño económico de 55 miles de millones de dólares. Y ahora, la cerecita del pastel, COVID-19, con un costo de pandemia de aproximadamente 347 miles de millones de dólares para el año 2020 únicamente. Con esto, tenemos idea del costo que ha tenido esta pandemia en relación a otras. Y obviamente podemos tener miedo del impacto económico que esto va a llevar a nuestras sociedades. Bueno, la pandemia en México. Hace 1 año y medio, el primer caso de COVID-19 en México se conoció el 28 de febrero de 2020, aproximadamente 2 meses después de que se anunciara el brote epidemiológico en la provincia de Wuhan, en China. Mientras la epidemia avanzaba en países de Asia y Europa, los mexicanos fuimos testigos de los impactos que esta tenía sobre el sector salud y de servicios de salud, y de los efectos poblacionales que se tenían, ya que había pocas medidas para contenerla. Fue devastador el contagio. No había ni tratamiento ni vacuna. La respuesta de salud en muchos lugares no era basada en farmacología, sino que las condiciones primordiales implicaban un enorme costo social, económico y político, pero lejos del sector salud. Bueno,
la economía familiar durante el periodo de pandemia. Sin duda, el coronavirus o COVID-19 ha afectado principalmente al sector salud. Con el incremento de enfermos y muertos que se ha registrado a nivel mundial, también se ha causado un daño significativo económico, por lo que el aumento de las consecuencias más graves de la pandemia será significativo, ya que, según varios autores, estiman que todos seremos más pobres. Bueno, la emergencia sanitaria por COVID-19 ha ocasionado tres tipos de crisis fundamentales en nuestro país, hablando de México: una sanitaria, una económica y una social. La crisis social es la que más ha resaltado entre las otras. ¿Por qué? Ya que las personas más afectadas son los grupos sistemáticamente excluidos. Continuemos. Bueno, esta es una gráfica elaborada nuevamente por Hernández y Mar en su trabajo del 2020, donde muestran la pobreza extrema mundial por COVID-19 en una tasa porcentual, donde tenemos la tendencia histórica, el pronóstico actual, el pronóstico antes de COVID y la tendencia y la línea de tendencia. Como podemos ver, el pronóstico actual es que la pobreza aumente continuamente en comparación con el pronóstico antes de COVID. Lo que, si lo quieren ver de acuerdo con otros autores, como lo mencioné, significa que más personas son pobres. Así que puede que seamos todos más pobres, un poco más. Bueno, hablemos un poco más de la economía familiar durante el periodo de pandemia. De acuerdo con Esquivel, un funcionario del Banco de México, la magnitud y características del impacto económico de la pandemia puede medirse en tres etapas principales. Por un lado, se tuvo a finales del primer trimestre de 2020 el cierre de fronteras de varios países y la cancelación de vuelos internacionales. ¿Esto en qué afecta al impacto económico de las sociedades? Pues afecta mucho en el sector turístico y al sector manufacturero, y muchas familias dependen de ello. En una segunda instancia, tenemos el cierre de la actividad económica, donde se desaceleró bastante el crecimiento económico. Esto debido a la decisión de suspender aquellas actividades que eran consideradas no esenciales, a lo que en nuestro México llamamos la Jornada Nacional de la Sana Distancia. La tercera fase, en la que actualmente nos encontramos desde hace aproximadamente un año, el mes de julio del 2020, que es la lenta y continua reapertura gradual de la economía mexicana. Qué complicado es. Sigamos. Kuhlel, un periodista y columnista del periódico El País, menciona que en los hogares mexicanos se ingresó aproximadamente un 6 y un 13% menos respectivo al ingreso señalado en 2018. Esto con datos del INEGI. La desigualdad se redujo a pérdidas de ingreso importantes, cerca del 90% cerca del 90% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mismo que muchos autores extremistas dicen que todos somos más pobres, debido a que estudios muestran que cerca del 90% de la población tuvo una reducción salarial y otros pérdida de empleo. Aunado a esto, el mismo autor señala que las transferencias de gobierno no bastaron para compensar la caída salarial. Y bueno, como dato extra, geográficamente, las ciudades y los estados más volcados al sector de servicios fueron los que cargaron con el peso del golpe. Así podemos hablar con la zona conurbada de la Ciudad de México, de la ciudad de Monterrey, Guadalajara, Puebla, entre otras de las principales urbes industriales de nuestro país. Bueno, ¿y cómo se actuó frente a esta pandemia? Con ayudas y apoyos. Hablemos del aspecto gubernamental. Frente a esta caída,
Las transferencias gubernamentales representaron aproximadamente el 17% del ingreso neto de lo familiar en los hogares mexicanos, donde hubo un aumento de hasta el 8,3%, y todos estos apoyos llegaron aproximadamente al 30% de los hogares mexicanos. Bueno, detrás de este aumento hay un incremento del 50% en los beneficios de programas sociales, como los que ya conocemos, que se vienen manejando desde la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de un 15% en las jubilaciones y pensiones. Bueno, un dato extra. Tras la caída histórica del Producto Interno Bruto el año pasado, la peor desde los años 30, como señala el autor, con el avance de la vacunación y el tirón de las exportaciones, sobre todo del sector agrícola a los Estados Unidos, varios organismos nacionales e internacionales han revisado sus pronósticos de crecimiento económico para México y han dado un alza hacia él. Lo que quiere decir es que este periodo de pandemia ha sido indudablemente crítico, pero poco a poco todos saldremos adelante. Como último, dejo las fuentes consultadas en las cuales me basé para hacer este pequeño y breve discurso. Así que sin más que decir, agradezco a todos los que se hayan tomado el tiempo de ver este video. Y les deseo un excelente año y que todos estos problemas se solucionen. Muchas gracias.